Señor por su presencia en esta hora. Denle un aplauso al Señor. Él es digno de toda gloria, toda honra. Tomen asiento. Bueno, es el primer día, ¿no es cierto?, de la conferencia Volviendo al Padre. Amén. Y como ustedes bien saben que el hermano Claudio adelantó algo, el texto bíblico es enfocado a Lucas 15, a la parábola del hijo pródigo. Todos hemos leído, así como bien dijo él, esta parábola. Se puede interpretar de muchas formas, pero acá en estos días vamos a ir, ¿no es cierto?, entendiendo un poquito más esta parábola y lo que el Señor quiere dar a entender en ella. Yo voy a tratar en esta hora 4 puntos, ¿ya? Uno de ellos es: el hijo reconoce que tiene un padre. Amén. Y aquí nos vamos a enfocar en Lucas 15, 17. Ustedes saben bien la historia, ¿no es cierto?, que era un hombre que tenía 2 hijos y uno de ellos le pide la herencia, pero este hijo se la pide con el fin de malgastar esta herencia, ¿ya? Y cae en pecado, malgasta la herencia y al final llega hasta el punto que queda en miseria. Aquí vamos a leer, se leo mejor. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Aló? Sí, ahí sí. Y yo perezco de hambre. Acá este es el hijo pródigo, ¿no es cierto?, que vive esta experiencia de la cual él le pide la herencia a su padre se la da, pero él la malgasta. La quiere malgastar pasándolo bien. Y él llega hasta el punto que cuando ya está en miseria dice, volviendo en sí: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco? O sea, él estaba ya en una pobreza, ya lo último. Y el hijo vivía esta miseria, que era algo que él decidió. No es algo que alguien le haya impuesto, alguien que le haya dicho: pídele la herencia a tu padre y malgástatela. Vive como quieras, hasta que quedes en la ruina. Yo creo que en lo natural, nosotros como padres no le daríamos una herencia a un hijo para que él se la malgaste y quede en la ruina y al final venga, después, como se dice, con el rabo entre las piernas. Yo no lo haría. Pero este padre tampoco lo hizo con una mala intención, porque él siempre quiso lo mejor para sus hijos. Pero aquí el Señor nos da a entender que los da libre albedrío a cada uno de nosotros. Y podemos tomar nuestras propias decisiones. En lo natural, todos nosotros tenemos un padre, porque aquí voy a ir dando ejemplos en lo natural y también en lo espiritual. Todos tenemos un padre. Los que somos parte de una familia tenemos un padre y una madre. Y el padre, a nosotros, ¿qué hace con nosotros? ¿O qué hizo con nosotros en nuestro crecimiento? Nos trató de guiar, nos dio un mejor ejemplo, nos trató de dar lo mejor en lo económico, en todo lo que significa en nuestra vida. Pero cuando uno desobedece, ¿qué sucede? Hay una corrección, ¿no es cierto?, en la cual, cuando el padre corrige, es que, como decían, mi abuelo me decía a mí, una vez me sobó la paloma, ¿ya? Así le decía él. Cuando corrige después, hay un sentimiento como, ¿no es cierto?, de volver y darle amor
al Hijo. Y en esta parábola el Padre siempre amó a su Hijo, siempre lo quiso, pero ya escapaba de sus manos la decisión de él. Él ya no lo podía corregir, porque pienso yo que del momento que le da una herencia ya tenía una edad suficiente para que decidiera qué iba a hacer con ella. Pero a lo que quiero llegar, que este padre siempre estuvo esperando a su hijo que volviera. Bien lo dijo el tío que tomó el mismo texto, en el texto que dice que él siempre miraba el camino para ver si este hijo aparecía para él salir a su encuentro. Queridos hermanos, esta conferencia se llama Volviendo al Padre. Nuestro Padre Celestial también espera de cada uno de nosotros que volvamos a Él. Espera que, así como este padre estuvo esperando y cuando este hijo llegó, dice que venía sucio, venía no en las mejores condiciones, pero él lo estaba esperando y lo abrazó. Nuestro Padre Celestial también espera que cuando nosotros volvemos a Él, porque también nosotros tenemos libre albedrío, y también decidimos, quizás de no de la manera más correcta, de no tener quizás la comunión con Él como debería ser. También tomamos malas decisiones en las cuales el pecado nos separa de nuestro Padre Celestial. Y cuando uno está lejos del Padre, pasa lo que vivió el hijo pródigo. Vive lo que vivió el hijo pródigo. Él se alejó de su padre por decisión propia y vivió hambruna, vivió una condición lo más bajo. Y nosotros cuando nos alejamos de nuestro Padre, ¿no vivimos situaciones? Entonces tenemos que reconocer que tenemos un Padre celestial, en el cual podemos ir a sus pies, podemos tener comunión con Él, podemos tener como uno lo tiene con su Padre natural. Por eso dije que íbamos a tocar al Padre natural y nuestro Padre celestial, porque en la vida cotidiana hay muchos ejemplos que nos puede dar nuestros padres, que son padres naturales, a cómo se lleva la vida y por qué nosotros no podríamos llevar la misma vida con nuestro Padre celestial. Que yo me doy cuenta que eso no ocurre. Su padre le amaba, deseaba lo mejor siempre para él, pero su rebeldía lo llevó al pecado y a alejarse de él. Vivió perdidamente el más gasto de sus bienes, pero en medio de esto, de esta desesperación, él recuerda que tenía un padre, así lo dice bien. Él vino en sí, o sea, dice, volviendo en sí. Significa que cuando él tomó esa decisión, él no estaba tomando una decisión correcta. Significa que después, de acuerdo a lo que experimentó, él recapacitó y se acordó que tenía un padre. Y al ser así, dijo que los jornaleros tenían alimento y él estaba en miseria. Todos los privilegios que el padre le brindó a este joven, los perdió. Pero él nunca se olvidó, tanto el padre no se olvidó del hijo, como el hijo no se olvidó del padre. Y vamos a Juan 6:37.
Dice, todo lo que el Padre me da vendrá de mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesús, cuando uno va al Padre, va al nombre de Jesús, ahí dice claro que el que viene a Él, viene al Padre, o sea, el Padre no lo va a echar afuera. Y eso depende de uno, depende de cada uno de nosotros, cuánto nos acerquemos o nos alejemos del Padre Celestial. Hay miles de personas que se encuentran atadas y arruinadas por el enemigo de nuestras almas, por tomar malas decisiones en este aspecto, como lo da a entender la parábola. Hay muchas personas que quizás uno puede conocer o quizás ha escuchado de que en algún momento recibieron una cantidad de dinero y se la farrearon, se fueron por aquí, por allá, pero estas personas, ¿por qué lo hicieron? Como decía anteriormente, no están en sí. No conocen a nuestro Padre Celestial. Son personas que no han tenido todavía ese encuentro con el Señor, en el cual no tienen una comunión con el Padre ni con su Espíritu Santo que pueda guiar sus pensamientos, sus acciones. Y cuando estamos lejos del Padre, díganme que no es difícil tomar decisiones cuando son decisiones determinantes y uno las toma en forma humana. Cuando uno las toma en forma humana o en forma natural, a veces los resultados no son los mejores. Pero cuando uno toma decisiones conociendo al Padre Celestial, pidiendo la ayuda, pidiendo la guía, uno tiene otro resultado. En 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando uno conoce al Padre, puede llamarse hijo de Dios. Y el hecho de que sea hijo de Dios, hijo del Padre Celestial, tiene ciertas ventajas, porque conocemos su palabra, tenemos una guía espiritual, tenemos promesas del Señor para nuestras vidas. Pero cuando uno no conoce a su Padre o no tiene una comunión con Él, quizás hace lo que hizo el hijo pródigo. Se aleja de Él y toma determinaciones equivocadas. Quiero pasar al segundo punto, dice, como hijo tienes que conocer quién es tu Padre y qué posee. En Lucas 15:12 dice, y el mejor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. El hijo pródigo sabía los bienes que tenía su padre, por algo se los pidió. O sea, él conocía en cierta forma lo que el padre tenía, pero yo creo que no conocía a su padre como en intimidad como padre, conociendo los pensamientos que su padre tenía para él. Porque si no, no hubiese determinado así. Sin embargo, este hijo pródigo decide en pedir, ¿no es cierto?, los bienes y malgastárselos.
en lo natural. Tú conoces lo que tiene tu padre. Uno que fue criado en una familia, uno sabe que tiene una casa, quizás tiene un auto, tiene bienes. También lo conoces porque él te entrega cariño, te entrega amor, a veces ¿no es cierto?, te corrige, te guía. Pero si tu padre natural te dice que no hagas esto o que no hagas esto otro, nosotros que hemos sido todos jóvenes, ¿cuál es la decisión de uno? Hacer lo contrario. Eso es lo natural. Pero nosotros también debemos conocer a nuestro Padre espiritual. Y conocer también quién es Él y qué posee. En Salmos 24:1 dice, el Señor es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en habitan. Primera de Crónicas 27:11. Gracias, Benjita. Dámelo. 29:11, perdón. Tuya es, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Todos sabemos que el Señor es dueño de todo, es Señor de todo. Su palabra lo dice. Y uno, para tener comunión con el Padre, tiene que conocerlo más. Tiene que saber quién es, qué posee, cuáles son no solamente lo que uno puede ganar de Él, como se dice, las bendiciones que uno puede ganar. No solamente eso, sino conocerlo en intimidad, cuando uno ora, cuando uno lee la palabra, cuando el Señor le habla. En Lucas 15:17, volvemos, dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Nuevamente, la palabra da a entender que este joven no conocía a su padre. Yo no sé si ustedes, en lo natural, a su padre lo conocen. Han compartido mucho con él, tanto de niñez, adolescencia y después adulto. Yo creo conocer a mi padre. Y conocer también lo que él posee. Pero tenemos la tarea, devolviendo al Padre como es esta conferencia, de crecer en conocer más a nuestro Padre Celestial, en saber cómo llegar a Él, cómo servirle, cómo hacer su propósito, cómo hacer su plan perfecto que Él ya lo tiene trazado para nuestras vidas. Hermanos, no nos alejemos de nuestro Padre Celestial porque es el refugio especial que tenemos. Contamos con Él cuando vamos a sus pies. Es nuestra fortaleza. Yo creo que Él es todo para nuestras vidas. Tercer punto. El Hijo reconoce que hay un camino al Padre. En Lucas 15:19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Yo creo que esto sucede, ¿sabes cuándo? Cuando uno se aleja del Padre, cuando uno cae en pecado, cuando uno ya es indigno, porque se siente culpable, tiene sentimientos de culpa en el cual el enemigo de nuestras almas trabaja en nuestras mentes y en nuestras vidas. Porque este hijo siempre supo que era hijo. Pero aquí dice, hazme un jornalero. Él solo se está menospreciando como hijo. Dios nuestro Padre Celestial, en su amor, cuando uno comete errores, lo restaura. Si uno se aleja, es muy difícil que vaya a tener esa restauración. Cuando uno cae en pecado, es muy difícil, si uno se aleja, poder ser restaurado en su vida. Pero si uno se vuelve al Padre, busca en la intimidad, nuestro Padre Celestial te restaura. Hay 3 personajes en la Biblia que Dios restauró, nuestro Señor. Moisés, Pablo y David. Ellos cometieron errores en sus vidas. Vida de pecado, decisiones desenfocadas. Pero si ustedes leen la historia de cada uno de estos personajes, sus vidas son restauradas hasta tal punto que son usados en forma sobrenatural a favor del reino de Dios. Vamos a Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Queridos hermanos, el camino para ir al Padre, porque esto se llama, reconoce que hay un camino al Padre. Ese camino es Jesucristo. No hay otro camino. Y ahí lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El hijo pródigo no conocía de esto. Pero en la parábola da a entender que él vuelve al Padre por necesidad. Porque él tuvo una necesidad. Se vio miserable. Queridos hermanos, para nosotros tenemos una gran ventaja. Para ir a nuestro Padre Celestial tenemos que ir a Jesucristo. Él es el camino al Padre. ¿Cómo recibió el Padre al Hijo? Lo mencioné anteriormente. Él estaba sucio, quizás andrajoso, pero cuando el Padre lo vio, dice la parábola que él corrió a abrazar a su hijo. Y después de eso lo besó. ¿Usted cree que si nosotros vamos a nuestro Padre Celestial, Él cómo te recibiría? ¿Con los brazos abiertos? ¿Con amor? ¿Te va a abrazar? ¿Te va a besar? ¿Te va a acariciar? ¿Te va a hacer todo? Porque es nuestro Padre Celestial y el amor, y todo el amor viene de Él. El cuarto punto es, el Hijo reconoce el amor y restauración del Padre. En
Lucas 15, 19, 20. Dice, ya no soy digno, ya lo leí ese, ¿no es cierto? De hazme como uno de tus jornaleros. El 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Esto es lo que mencioné. El padre le demostró su amor sí o sí. ¿Por qué? Porque es innato para un padre demostrar el amor a un hijo. Aunque el hijo se mande las embarradas que sean, uno siempre va a estar ahí para levantarlo, apoyarlo, sostenerlo y guiarlo. Pero estas son etapas de la vida, si ustedes se dan cuenta, y todos pasamos por ellas. El hijo pródigo era joven, cometió ese error, pero después tiene que haber madurado. Aquí no lo dice, pero después tiene que haber madurado. Pero nosotros en lo natural, en nuestras vidas, cuando también somos jóvenes, cometimos los mismos errores, pero después pasamos a la otra etapa. Somos padres y tenemos que contener a nuestros hijos, guiar a nuestros hijos y guiarles también cuando ellos se equivocan. Y si vamos a la escala más alta, nuestro Padre Celestial hace lo mismo con nosotros. Nosotros vamos, cometemos errores, pero viene nuestro Padre, los levanta, nos acaricia, nos guía, nos toma, nos expresa su amor. Yo me doy cuenta que es una cadena. Y el que no pueda demostrar quizás el amor al Padre en lo natural, también tiene que recorrer un camino para demostrarle el amor a nuestro Padre Celestial. En 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Como decía anteriormente, el Padre al Hijo pródigo siempre lo amó, porque era su Hijo. Pero nuestro Padre Celestial a nosotros también siempre nos ha amado, Él nos amó primero. Su palabra lo dice. El Padre Celestial restaura al que le busca y al que se arrepiente delante de Él. Es difícil que nuestro Padre Celestial pueda actuar en una persona o en un hijo que no tenga un arrepentimiento ante Él, que no vaya a sus pies, que no haya un clamor, que no haya un papá, aquí estoy, perdóname, discúlpame por lo que he hecho. El hijo pródigo también lo hizo. A su padre le pidió perdón. A su padre, cuando el padre lo abraza, reconoce que es su hijo y más adelante dice, ¿no es cierto?, que ordena que le cambien ropas nuevas. Porque mi hijo que estaba muerto vive. Y le cambia ropas nuevas porque Él quiere que se despoje de su pasado. Pide que le pongan calzado nuevo. Porque el calzado significa que también caminará un tiempo nuevo. Y pide que te pongan anillo en su dedo de su mano.
porque lo hace y le restaura su autoridad que Él le otorgó siempre como hijo. El anillo, eso significa autoridad. Cuando el Padre Celestial restaura a uno de sus hijos, a cualquiera de nosotros, hace lo mismo con nosotros. Él nos restaura de tal manera para que olvidemos el pasado, caminemos tiempos nuevos y nos da su autoridad para que sigamos adelante. Porque nuestro Padre Celestial tiene la autoridad para que nosotros como hijos en la tierra cumplamos el propósito de Él. Pero para eso hay que determinarse a buscar del Señor, volverse a Él, volverse a nuestro Padre Celestial, tener intimidad con Él, conocerle más. Ya estoy terminando. La verdad que la perspectiva de Dios es tan distinta al punto de vista que nosotros le damos a esta parábola. Esta parábola del Hijo Pródigo yo creo que apunta al extraordinario amor del Padre Celestial al hombre. Eso quiere dar a entender esta parábola. El extraordinario amor de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, a nosotros. Es una parábola que ejemplifica un amor incondicional del Padre hacia el Hijo. Y nos enseña que nuestro Padre busca atraernos de vuelta como hijos. En todos los tiempos de la humanidad con su amor. Porque el Padre, nuestro Padre Celestial, siempre ha dado a entender su amor. Siempre nos ha mostrado el amor a la humanidad. Y yo creo que en estos tiempos es más. Con todo lo que se vive, todo lo que se experimenta, aún así, nuestro Padre sigue mostrando su amor. Tanto con los hombres como con la humanidad entera. El Padre se regocija y se alegra cuando nos acercamos a Él. Por su infinita gracia y amor, su misericordia, debemos comprender que esto no se trata de nosotros, sino de Él. Nunca podríamos ir a casa del Padre sin un camino que nos lleve allí. Y ese camino es la obra de Jesucristo y el Espíritu Santo. Ese hijo pródigo no hubiese podido volver al Padre si no hubiese tomado el camino por donde salió. Y para nosotros el camino es la obra de Jesucristo y el Espíritu Santo. Queridos hermanos, con esto estoy finalizando ya lo que tenía preparado para exponer. Yo creo que vienen tiempos preciosos en el Señor, porque el Señor ha puesto, ¿no es cierto?, en la iglesia esta conferencia de Volviendo al Padre. No es
porque, no sé, no había otro tema. No. Yo creo que es porque lo que necesita la iglesia en este momento, en esta hora. La iglesia del Señor necesita volverse al Padre. Así como ese hijo pródigo, ¿no es cierto?, que anduvo en diferentes lugares, quizás desperdiciando lo que el Padre le había dado. Nosotros también como iglesia, el Padre nos ha dado mucho. Y quizás también andamos desperdiciando lo que el Padre nos dio. Por eso tenemos que volvernos al Padre. Como iglesia. Porque Dios espera algo más de su iglesia. Gracias, Señor. Padre Celestial, le damos gracias en esta hora. Porque por su infinito amor, Padre Dios Todopoderoso, amado Espíritu Santo de Dios, gracias porque reconocemos que usted es nuestro Padre. Queremos conocerle más. Queremos saber cada día más quién es usted. Ayúdenos, Señor, como iglesia. Ayúdenos a cada uno en particular. Ayude a cada familia, Señor. Amado Espíritu Santo, a poder entender, tener ese entendimiento de que usted es el camino, la verdad y la vida. Y que solo en usted tenemos la plenitud. Padre Celestial, ayude a cada uno de mis hermanos, mi propia vida, Señor, a las familias representadas, Señor, y que su guía de su Espíritu Santo, Padre, pueda cada día ayudarnos para buscarle cada día más en intimidad, en clamor, en el nombre de Jesús, Padre. Que todo argumento humano, que todo argumento del mundo de tinieblas hacia nuestras vidas no sea un impedimento para que podamos entender lo que usted tiene para cada uno de nosotros y para su iglesia. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Papito amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios.